Me gusta ayudar a los demás. Soy a veces un poco tímida. Me gusta esforzarme por conseguir lo que quiero. A veces no expreso mis sentimientos y soy un poco rencorosa. Pero bueno, estoy trabajando en ello. Dices que eres tímida, pero te has atrevido a esto. Sí, es que me gusta hacer cosas que no haría. O sea, es que no me puedo encerrar como en un huevo y quedarme ahí. Tengo que superar cada obstáculo que tengo. Mi nombre es Yulisa, tengo 30 años, soy de Perú. Tengo 2 hijos, una de 12 y el otro de 10 años, que se llaman Rosa y Steven. En mi tiempo libre me gusta correr, me gusta a veces escribir. La verdad es que soy buena haciendo poemas y también me encanta cocinar, pero hacer postres, o sea, me encanta. Los que me salen deliciosos, de muerte, como dicen, son los alfajores, la verdad. Todos los que me conocen te pueden decir que son riquísimos. ¿Cuándo viniste de Perú? Este año ya cumplo 5 años aquí. Mi hermana hace muchos años está viviendo aquí. Me pareció también un pueblo muy tranquilo y adecuado para mis hijos también. ¿Te consideras una mujer luchadora? Sí. En sí yo creo que todos los que salen de su país dejando todo atrás, me parece que son unas personas luchadoras y valientes, porque es muy difícil, ¿sabes?, dejar lo ya conocido. ¿A qué te dedicabas en tu país? ¿Estabas estudiando? Estaba estudiando traducción e interpretación. Me quedé en 3er año y la verdad es que me encantaba la carrera. Me encantan los idiomas. Lo que pasa es que no traje el certificado de estudios de allá para acá y pues costaba más caro los créditos y no me lo podía costear. Pero estás estudiando aquí. Sí, estoy estudiando Derecho a distancia en la UNED. Me gustaría poder ayudar a la gente extranjera, ¿sabes? Porque lamentablemente muchos abogados estafan y a nosotros nos cuesta ganarnos el dinero y pues yo obviamente quisiera ayudarlos y poder luchar por ellos. Abogada de extranjería, obviamente. A mí misma me estafó una abogada. Me cobró 150 euros y ella sabía que no iba a salir el trámite y pues nada más, ahí quedó. Me parece que se está aprovechando de la gente y a nosotros nos cuesta ganar el dinero para que una persona nos la quite así por así, prometiéndonos cosas. Desde que llegaste aquí, ¿ha sido muy difícil todos los procesos de conseguir papeles, de afincarte aquí en España? Sí, todo muy difícil, la verdad. ¿Sabes lo que más me chocó? Fue cuando busqué trabajo y, o sea, nunca en mi vida me habían hecho propuestas indecentes y lamentablemente aquí me hicieron muchas de ellas. Y hablando con otra persona también latina como yo, también había pasado por lo mismo. Eso es lo que más me afectó. Y me acuerdo que cuando los primeros días que yo tenía aquí, y que o sea, y todos los mensajes, todos eran para propuestas indecentes, me puse a llorar. Me puse a llorar porque nunca me había pasado eso. Y me apena porque de repente muchas personas se han visto la necesidad de aceptarlo, ¿sabes?, que se aprovechan de esa necesidad y me da mucha pena. Uno cuando busca trabajo, o sea, es algo digno, ¿sabes?, para sacar adelante a tu familia, no es para hacer otras cosas. ¿Qué es para ti la familia? La familia es algo muy importante, no la cambiaría por nada del mundo, es como mi motor. Tanto mis padres, como mis hijos, como mi hermana, que la amo mucho. ¿Cómo definirías a tu hermana?
Bueno, mi hermana tiene un carácter muy fuerte, muy difícil como yo, pues las dos somos iguales. Es mi compañera de toda la vida, siempre ha estado ahí conmigo en los peores momentos y pues me ha dado a unos sobrinos maravillosos que son como si fueran mis hijos. Los amo como si fueran mis hijos. Adriano tiene un carácter fuerte como yo, uy, pero es cariñosísimo. A Fabiano, uy, desde que vine aquí a España hemos tenido un vínculo, somos así, como uña y mugre. Fayolita se parece mucho a mí, su manera de ser. Y Denilson es bueno cocinando. ¿Cuáles son los valores que intentas transmitirle a tus hijos? El amor, ante todo, la empatía, pero sobre todo la autoestima. Porque yo creo que de la autoestima parte todo. Tienen que aprenderse a querer ellos mismos, amarse tal como son. ¿Qué recuerdos tienes de pequeña? ¿En Lima vivías? ¿En la ciudad de Lima? En la ciudad de Lima, sí. Tengo recuerdos, mira, con mis abuelos. Yo era muy apegada a mis abuelos y la verdad es que los mejores recuerdos los tengo con mis abuelos. ¿Y qué aprendiste de ellos? ¿Qué te enseñaron? Mi abuelito nos levantaba a las 5:30 de la mañana para llevarnos a correr. Yo, claro, era adolescente y renegaba mucho, pero o sea, ahora es que le agradezco que me gusta a mí el deporte. Y la verdad es que mi abuelita me ha inculcado el deporte. Y de mi abuela era una gran mujer. Era muy buena, era muy cariñosa conmigo y mi hermana. O sea, yo volvía del colegio, volvía a las 3 de la tarde, todos ya habían comido. Pero mi abuela no se iba a dormir esperándome hasta que yo comiera ahí. Yo en ese tiempo no lo valoraba. Pero ya después, cuando ya no estaba, ya sí dolió bastante. Creo que eran los mejores abuelos y desearía que todo el mundo tengan esos abuelos para que tengan tan hermosos recuerdos como los tengo yo. ¿Eres feliz ahora? A pesar de las circunstancias, sí, porque sobre todo hay salud y yo creo que eso es lo más importante, la salud. Me gusta cada vez que me despierto ver la sonrisa de mis hijos, la verdad. Y cuando me hacen cartitas, dibujitos, es muy bonito. Y estar con mi familia, estar con las personas que amo. Porque yo creo que otra felicidad no hay, solo estar al lado de la gente que amo. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías alguna cosa? Sí. Me gustaría abrazar más a la gente que ella no está. A tus abuelos, por ejemplo, ¿no? Sí. Me hubiera gustado ser más expresiva y decirles que los amo con todo mi corazón. Porque como pues no soy de demostrar mucho lo que siento, me gustaría abrazarlos más. Es que uno no sabe pues lo que tiene hasta que lo pierde. Vamos a acabar definiendo a la persona que protagonizará el próximo capítulo. Cuando quieras, escucha la canción y nos dices quién la ha escogido. ¿Vale? Creo que la persona que escogió esta canción es una persona muy positiva, que se levanta a pesar de los problemas y, como dice la canción, vive el momento. Perfecto. Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias a ti.